Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de procedimientos de cómo analizar un poema. Muy bien, les recuerdo que nosotros ya hemos adelantado un tanto el análisis de los poemas a través de poesías que hemos presentado en el tema anterior respecto al género lírico. Es importante ya que el análisis hace que nosotros seamos más detallistas con respecto a ciertos temas, ¿no? Con respecto a ciertas producciones literarias que ya hemos tratado ya anteriormente. Entonces, adelantando un poco lo que vamos a hacer ahora, es que nuestro análisis tiene que partir por un estudio de manera general de no solamente el poema que me puedan dar, sino de explorar quién hace el poema y justamente también estudiar un tanto la temática general del poeta. Entonces me explico. El primer paso para que yo pueda analizar un poema, no vamos a suponer nos dieron un poema cualquiera, ¿ya? El primer paso debe ser que yo busque respecto a las características generales del poeta o del escritor que me hayan dado, ¿correcto? ¿Qué es lo que voy a buscar ahí? Voy a buscar información general respecto a cómo es que él elabora su poesía y también a la temática que utiliza constantemente dentro de su poesía. ¿Correcto? Muy bien. Primer paso. Segundo paso ya es ir directamente al poema. Y cuando yo voy directamente al poema, tengo que analizar dos cuestiones ahí siempre. La primera, que se llama el aspecto formal o la forma. ¿Qué es lo que voy a ver ahí? Cómo está estructurado el poema. Es decir, si tiene rima, ritmo, si tiene métrica, ¿correcto? ¿Cuántas estrofas tiene? ¿Qué tipo de estrofa utiliza? En fin. Respecto al verso, a la rima y la métrica y todo ello, nosotros ya hemos hablado un poco y hemos conocido ya eso, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a ese análisis, yo voy a tener también qué subespecie lírica es, ¿no? Como hemos visto, este será pues una oda, ¿no? Será una elegía, en fin. Ahora, por otro lado, tenemos nosotros el fondo. En el aspecto del fondo, ¿qué es lo que nosotros analizamos? Analizamos la temática, ¿correcto? La temática. ¿De qué está tratando el poema? Entonces, debemos de tener en cuenta dos aspectos dentro de la obra lírica o en el análisis del poema. Por un lado, la forma y por el otro lado, el fondo. ¿Sí? Por un lado, cómo está armado, cómo está elaborado y por otro lado, de qué trata, cuál es el tema. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, todo lo que yo acabo de decir ahora lo vamos a plantear. Y entonces, el primer paso, como decía, es conocer al escritor y ojo, no su vida, como dije, las características de su obra, porque eso es lo que vamos a asociar justamente, ¿correcto? Bueno, nosotros conocemos a César Vallejo, ya hemos hecho ya un análisis previo de la poesía de César Vallejo en una clase pasada. ¿Y por qué elijo a César Vallejo? Porque justamente los poemas que él ha escrito, ¿no? A través de su yo poético, nos sirven para reflexionar de este estado actual en que estamos viviendo. Justamente el poema que ahora les voy a presentar tiene que ver mucho justamente con lo que estamos viviendo, ¿no? Estos, este ambiente, este contexto de pandemia, de cuarentena en la que hemos estado y que deberíamos de haber resaltado un valor muy importante y que César Vallejo justamente nos lo va a presentar a través del poema que les he traído ahora.
Muy bien, entonces pasemos justamente a conocer el procedimiento que les acabo de mencionar. Primero dije entonces que debemos de conocer un tanto sobre la obra general del poeta o escritor que vamos a analizar. Y en ese sentido les voy a presentar un poco sobre las etapas de la poesía de Vallejo. ¿Sí? La primera etapa se llama modernista. ¿Qué quiere decir modernista? La tendencia modernista, en este caso una corriente llamada modernismo, es aquella que siempre gustaba del verso rimado, que sus versos tengan una métrica simétrica, por así decirlo. Me explico, que los versos tengan la misma cantidad en las estrofas. Es decir, que terminen 11, 11, 11, 10, 10, 10, 9, 9, 9. Es decir, que terminen de manera igual, con la misma cantidad. ¿Correcto? Por eso, Vallejo en esta etapa modernista va a emplear métrica y rima. ¿Y para qué va a emplear la métrica y la rima? La métrica ya dijimos ya, el conteo de las sílabas en un verso. Y que todos mis versos tengan la misma cantidad de sílabas. Y por otro lado, la rima tiene que ver con los finales de los versos. Es decir, en el sonido final y que se repita en los versos para darle cierta musicalidad. Entonces puedo encontrar pues que un verso es ando, termina en ando, ¿no? Y el otro verso también termina en ando, de tal manera que va a rimar. O ara, eso, iba, no sé, en fin, ¿no? Cualquiera de las rimas que pueda encontrar. Ahora, la métrica y la rima justamente le van a dar musicalidad. Y esto quiere decir que me va a sonar bonito la poesía. Por otro lado, la corriente modernista también utiliza el cromatismo, es decir, la utilización de colores, ¿no? Y en esta tendencia Vallejo nos va a hablar de la familia, la religión y el dolor humano. ¿En qué libro? En el libro llamado Los Heraldos Negros, ¿no? Miren cómo es que desde el título ya está jugando un poco con el color al momento de decir que los heraldos eran negros. Entonces, esa es una simbolización que se utiliza y nosotros hemos ya mencionado a qué está referido el negro en la poesía de Vallejo, ¿no? Por solamente hacerles una traducción breve de lo que es los heraldos negros, podríamos decir que heraldos es mensajero y negros está asociado a la muerte, ¿no? Entonces, en la traducción diríamos nosotros que son los mensajeros de la muerte, ¿correcto? Eso es eh, la forma en cómo presenta Vallejo su título. Por otro lado, en la vanguardia tenemos que ya nos olvidamos de todo esto que acabo de decir. Es decir, no hay métrica, no hay rima, va a carecer de musicalidad, va a carecer de cromatismo quizá también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a utilizar? Se van a utilizar nuevas formas. Quiebre la sintaxis normal, por ejemplo. En este sentido, acá Vallejo va a utilizar las oraciones nada normales. Es decir, si tú escribías, por ejemplo, una oración de sujeto y predicado, ¿no? Vallejo no te va a utilizar sujeto primero y predicado después, no, sino va a tratar de enredar la oración de tal forma que ellas no se vuelvan muy entendible la poesía, ¿ya? Ese es un estilo de eh, creación artística, ¿no? Que, bueno, él, por ejemplo, utilizaba mucho en esta tendencia. Ahora, por otro lado, la ortografía caprichosa tiene que ver con el hecho de forzar ciertas palabras y escribirla a su manera, ¿no? Si, por ejemplo, a ver, por poner una palabra, ¿no? Eh, volver lo escribía con 2 3 4 5 B, ¿no? O Vs, ¿ya? De tal forma que le daba una cierta redundancia a sus palabras en cuanto al sonido. Entonces, eso es lo que utilizaba Vallejo.
Ahora, ¿cuál es la temática de la cual va a hablar? Va a hablar sobre la cárcel, la soledad y la ausencia de la madre. ¿Dónde lo va a hacer? Justamente en su poemario llamado Trilce, ¿no? Y Trilce tiene que ver con tres. Trilce viene de tres. Trilce viene de una triada. Y de esa triada más o menos nos va a hablar en Trilce también cuando alude constantemente a Dios. Y la otra etapa de compromiso social donde él va a emplear oposiciones y paralelismos. ¿Qué quiere decir eso? Comparaciones. No va a comparar uno con otro, ¿correcto? Puede comparar, por ejemplo, que la pobreza se parece a una camisa blanca, sucia, ¿no? O rota, por ejemplo. Entonces, la pobreza a veces para Vallejo está justamente en una camisa rota, sucia, ¿no? Puede ser de otra manera también igual, pero todo ello lo podemos entender si es que nosotros leemos un verso y hacemos justamente esas comparaciones entre lo que nos quiere decir en la poesía. Ahora, lo usa un lenguaje de conversación cotidiana, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el yo poético va a dirigirse al lector como si le estuviese hablando de manera directa, ¿ya? Acá va a hablar de la pobreza, el hambre y la solidaridad. Muy bien, ya tenemos ya entonces cómo es la forma en la que se expresa Vallejo, el día poético de Vallejo, y también el fondo. Las primeras partes respecto al empleo de la métrica y la rima, respecto al quiebre de la sintaxis, el uso de la ortografía caprichosa y el uso de oposiciones y paralelismos, ¿correcto? Es la forma. Y la segunda parte, cuando digo que habla de la familia religión, cuando habla de la soledad de la cárcel, cuando habla de la poesía, el hambre y la soledad, es el fondo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hemos conocido la forma y el fondo que utiliza César Vallejo. No se olviden de estas características, ¿ya? A ver, algo que voy a mencionar es que, por ejemplo, y establecemos esta diferencia. En el modernismo se utilizaba la métrica y la rima, entonces había musicalidad. En la vanguardia, no. En la etapa de compromiso social, tampoco. ¿Ya? Estas dos, la vanguardia y de compromiso social, o político, perdón, son totalmente distintas a la etapa modernista. ¿Ya? Hay que tenerlo en cuenta eso y va, va a ser justamente, vamos a relacionar esto justamente con lo que viene después. Bien, como había mencionado, acá tenemos un poema, ¿no? Masa, poema típico. Y como decía, un poema referido a estos tiempos. Leemos un poco. Masa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre, y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos, y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos, con un ruego común, quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorpórese lentamente. Abrazó el primer hombre y echóse a andar. Muy bien, este es un poema muy representativo. Ahora vamos a analizar un poco de la forma que yo les había mencionado, ¿no? Entonces empezamos primero por el nivel formal
y decimos que, por ejemplo, acá tenemos en el primer verso 7 sílabas métricas, en el segundo verso tenemos 16 sílabas métricas, en el tercero tenemos 11 sílabas métricas y por último tenemos 11 sílabas métricas. Muy bien. Cuando ustedes encuentren una estrofa, sílabas de diferente medida, como estábamos haciendo acá, quiere decir que su métrica es una métrica irregular. Basta con que uno de los versos sea de distinta medida, quiere decir que es una métrica irregular, ¿no? Para que sea métrica regular, todo debió haber sido, por ejemplo, de 7, o todo debió haber sido de 16 o de 11, ¿ya? Por otro lado, como en todos los, como en todos los versos, ustedes no van a encontrar, correcto, no van a encontrar que los finales de los versos se repitan, como hemos dicho, el endo, 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 el ando, 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 en fin. Pero ustedes me dirán, profesor, pero pero el cadáver ahí siguió muriendo, se está repitiendo. Sí, pero se está repitiendo todo el verso. En todo caso, se llamaría estribillo a ese verso que se repite constantemente en todas las estrofas. Se llama estribillo. No se llama, entonces, no puedo decir que esos están rimando, no. ¿Ya? Porque como dijimos, solamente los finales tendrían que rimar. Estos de acá, ¿no? Es decir, el le con otro le, pero no hay acá, o el ida con otro ida, no hay acá, o el oriendo con otro oriendo, no hay acá, que tiene que estar junto para hacer la rima justamente. Muy bien, ¿todo que me da? Me da que este es un verso libre, es decir, es un verso que no sigue la métrica. Y la pregunta sería, ojo, ¿a cuál de las etapas de la poesía de César Vallejo hasta acá podría decir que pertenece? ¿No? Todavía no lo sé exactamente porque lo voy a definir con el nivel temático. Muy bien. Veamos entonces, nos está hablando de una batalla es un conflicto, ¿no? Primer término que debo de marcar. Por acá dice, y muerto el combatiente. Acá, aquella persona ha muerto ya. Esta que ha estado en la batalla ha muerto, ¿correcto? Y dice, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. A ver, tenemos nosotros a una persona viva y luego tenemos a una persona muerta. Esta persona viva quiere que esta persona muerta reviva justamente después de haber luchado por algo. Generalmente se lucha por qué? Se lucha por conservar el honor, por recuperar el honor, por recuperar algo que nosotros hemos perdido o por conseguir algo que nosotros hemos perdido, ¿correcto? Dentro de la literatura hay muchos ejemplos respecto a las batallas y por qué se pelea. Si vamos hasta Grecia podemos encontrar, por ejemplo, que en Troya se pelea por el honor, ¿sí? En la Iliada. En el Mío Cid, por ejemplo, ¿por qué pelea? Por recuperar también su honor. Y así tenemos muchos eh, referentes literarios que nos van a dar justamente ello. Ahora, por otro lado, hay que ver que hay más gente que se junta, ¿no? Se va juntando más gente y pidiéndole a ese muerto que reviva. Más y más y más, ¿no? Entonces miren que al final consiguen su propósito. ¿Por qué? Dice, entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorpórese lentamente. ¿Quién se incorporó el cadáver lentamente? ¿Pero por qué se incorporó? Por el llamado de mucha gente. ¿Ya? ¿Y esto qué nos quiere decir a nivel temático? La pregunta sería,
de la siguiente manera. Si uno solo pelea, ¿podría conseguir algo? No. Lo único que conseguiría sería la muerte. Pero si uno pelea o batalla de manera grupal, ¿podría ganar una batalla? Sí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Pelear, batallar de manera individual o hacerlo de manera grupal, en equipo? Como se están observando, en equipo. Ahora, si nosotros peleamos de manera o nosotros batallamos de manera grupal, podemos, como menciona el poema, quizá hacer milagros, porque ya teníamos a un muerto ahí, y la solidaridad que ha hecho de manera simbólica, la solidaridad está haciendo que revivas a un muerto, ¿correcto? De que este muerto se pare y siga vivo. Miren qué es lo que puede hacer la solidaridad o el trabajo en grupo, ¿no? Puede hacer milagros, puede hacer revivir, por así decirlo, a los muertos o sanar a los moribundos. Ojo, que es una cuestión simbólica. Y ahora yo voy a mencionar a qué podemos llamarle muerto, ¿no? A ver, ¿has experimentado alguna situación en la que no puedes lograr algo solo, pero sí en equipo? Sería la pregunta. Y la otra, ¿qué significa ser solidario? ¿En qué circunstancias lo eres? Pregunta para ustedes y que lo vamos a resolver en el salón. Ahora, volviendo a lo que estaba mencionando yo de manera simbólica. Clases anteriores había dicho, cuando tú no haces caso a un compañero, ojo, no le haces caso, si no le respondes a alguna pregunta, no hablas con él, no te juntas con él, ya, lo estás matando, ¿correcto? ¿De qué manera? Socialmente, lo habíamos mencionado. Estás empujándolo a una muerte social, porque si tú estás aislado, ¿no? Es como si no existieras, ¿ya? Y vamos a suponer, ¿no? Tú estás en tu clase de matemática y ninguno de tus amigos te ayuda a, digamos, a resolver o te ayuda a comprender o aprender mejor un tema que al profesor no le hayas entendido, estás muerto intelectualmente. ¿Y cómo revivirías? Justamente con la ayuda de los demás. La solidaridad de los demás hará que tú revivas intelectualmente y puedas mejorar tus calificaciones. ¿Correcto? A eso se refiere justamente este poema. Utiliza un muerto, pero ya dijimos, un muerto no solamente es aquel que deja de existir en la literatura, sino también es un muerto social, un muerto psicológico, ¿ya? Y que yo lo puedo revivir a ese muerto social o psicológico y justamente emplear la solidaridad. Ahora, en tiempos de pandemia, ¿qué sucede? Lo mismo. Hemos muerto como sociedad, hemos muerto psicológicamente, muchos, ¿no? Hemos muerto políticamente, hemos muerto de muchas maneras. ¿Lograremos revivir? Quizá. Y en ese momento en que logremos revivir, nos irá mejor. ¿Se dan cuenta? Y en este momento de pandemia era nuestra prueba también. Hemos muerto. Han habido muchos muertos biológicamente, pero ¿por qué han muerto ellos? Por falta de solidaridad, porque no hemos sido empáticos o tolerantes con aquellas personas que se han enfermado. Entonces, justamente este poema Masa
es el que me sirve para explicar que la solidaridad es muy importante para evitar este tipo de muerte social, política, biológica. Si nosotros hubiésemos sido más solidarios, no hubiésemos tenido la cantidad de muertos que hemos tenido debido a la pandemia o a esta enfermedad, ¿no? Muy bien. Ese es el análisis breve que hemos podido hacer, ¿no? Y que recuerda que nosotros todavía tenemos la clase de reforzamiento para poder ahondar en este tipo de temas. Entonces te espero y será hasta una próxima oportunidad.